Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Freddy Nieto. Es una tremenda bendición y privilegio estar en este servicio de adoración, de alabanza y de estudio de la Biblia. Para nosotros es una tremenda bendición la influencia que ha sido la Iglesia Bíblica Bautista de Suba y también el pastor Freddy Nieto, que le respetamos, le amamos y de verdad ha sido de influencia para nuestro ministerio, su ejemplo, su dedicación, su constancia. Y bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Helber Calderón, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva en el sector de San Cristóbal Sur, en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de servirle ya por varios años aquí en este lugar. Y bueno, me acompaña en este momento mi esposa, la hermana Sadi, mis dos hijos, Samuel y Yus, están aquí conmigo. Estamos transmitiendo desde el púlpito de nuestra iglesia y bueno, es de mucha bendición tener el privilegio de estar aquí transmitiendo la palabra de Dios. Nos gozamos con esas bellas alabanzas especiales y bueno, hermanos, uniéndonos en oración también por las familias que están pasando situaciones difíciles, especialmente por el pastor David Figuera, que acaba de perder momentáneamente a su esposa, pero sé que ella está en un mejor lugar. Ruego que oren por ella, por favor, y que podamos estar dispuestos esta noche a escuchar la palabra de Dios. Sé que esta semana el Señor nos va a hablar a todos y también anticipando la conferencia de las sendas antiguas la próxima semana. Y bueno, qué bendición. Gracias, Pastor Freddy. Dios le bendiga. Les amamos de verdad a usted, a su esposa, a su familia, su ministerio, y han sido de mucha bendición, no solamente para nuestra iglesia, sino para mí personalmente. Gracias, pastor. Y bueno, quiero invitar a todos a buscar sus Biblias. Busque su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer el versículo número 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo número 12. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Si usted tiene forma de ponerse de pie un momento para poder leer la palabra de Dios, sería de mucha bendición. Dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgará tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El rey Josafat se encontraba en una circunstancia bastante difícil. Josafat, sucesor del rey Asa como cuarto rey de Judá, en este tiempo aproximado en el año 873 a.C., se encontraba Josafat en un tremendo problema. Los moabitas y los amonitas habían venido contra ellos, contra Josafat, contra Judá a la guerra. Y Josafat se encontraba en un momento bastante difícil. Él tenía miedo. Dice el versículo número 3 de segundo libro de Crónicas 23, dice: entonces él tuvo temor. Es natural, hermanos, que de la misma manera que Josafat se enfrentó a guerras, se enfrentó a situaciones difíciles y tuvo temor, es natural que nosotros también tengamos situaciones difíciles. Sobre todo en este tiempo, con este tema del coronavirus, donde vemos tanta gente morir y este aislamiento y esta situación que no ha sido fácil enfrentar. A veces se nos vienen preguntas, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y la verdad es que en estas ocasiones no sabemos qué hacer. Mire nuestro texto. Josafat dijo: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sé usted, hermano, pero en muchas ocasiones nos hemos encontrado en esta situación en que no sabemos qué hacer. ¿Cierto que usted se ha encontrado en esa ocasión?
Por eso quiero predicarles un mensaje. Esta es una clase de mensaje donde ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Quiero predicarles este mensaje que he titulado Cuando no sabemos qué hacer. Vamos a orar. Señor mi Dios, a ti elevamos nuestra oración y rogamos tu ayuda. Suplicamos que tu precioso Espíritu Santo de una manera especial nos hables, nos animes, nos fortalezca, Señor. Que si hay alguien que no es salvo, este día sea el día de su salvación. Señor, a ti volvemos nuestros ojos y te suplicamos que uses a este inútil siervo para poder ser un instrumento en tus manos y llevar bendición a estos preciosos hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Señor, no mires, mi Dios, mi debilidad, sino que seas tú en mí y a través de mí. Bendice esta preciosa iglesia bíblica bautista de Suba y al pastor Freddy Nieto, a su esposa, a su familia, a sus hijos, sus nietos. Señor, toda su familia, Señor. Gracias por escucharnos y dale fortaleza al pastor David Figuera, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, llegamos a un punto en nuestra vida cristiana que no sabemos qué hacer. Tenemos incertidumbre en nuestras decisiones, hay oscuridad, hay duda, y más cuando uno ama al Señor, hermanos, no queremos fallarle. Hay temor de Dios en nuestro corazón. Por eso este mensaje es un aliento y fue para mí una tremenda bendición en tiempos cuando no sabía qué hacer. Hermano, cuando usted no sabe qué hacer, no se desespere, vuélvase al Señor. Dice aquí, humildemente Josafat reconoció que en ellos no había fuerza. Nota el versículo número 12. Él se acercó a Dios y dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer las cosas. Él reconoció que el problema que tenía era grande. Dice: no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y él dijo: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Los descendientes de Lot, los moabitas, los amonitas, habían venido a atacar al pueblo de Dios. Mire, ahí estaba Josafat con miedo. Versículo número 3 de segundo de Crónicas 20. Entonces él tuvo temor, él tuvo miedo. Es natural que venga eso. Es natural que vengan estas emociones. Como en este tiempo del coronavirus, la gente tiene miedo de salir a la calle. Los creyentes tenemos miedo, pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios grande en los cielos y Él tiene el control de todo. Así como Josafat se volvió a Él dijo: a ti volvemos nuestros ojos. Nosotros también tenemos que volvernos a Él. Hay que experimentar cosas fuertes, hermanos, en nuestra vida. De ninguna manera tenemos que sorprendernos por estas circunstancias difíciles que nos agobian, hermanos, y sobre todo en este tiempo de coronavirus. El apóstol Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, es natural que el cristiano pase circunstancias difíciles. Cristo nunca nos dijo que, hermanos, que todo iba a estar bien. El Señor dijo que en su palabra, Él dijo: mire, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mire, hermano, es natural, es normal que usted y yo tengamos situaciones difíciles. Pero dice aquí la palabra de Dios en nuestro texto que ahí estaba Josafat y él no sabía qué hacer. Pero vemos en este pasaje algunas cosas importantes que Dios le guió a Josafat para hacer
cuando él no sabía qué hacer. Yo no sé cómo se encuentra usted, hermano, hermana o amigo que nos escucha. Quizás usted está desesperado porque sabe que está muriendo la gente. Mire, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted puede morirse pronto, usted puede morirse hoy, eso es algo natural. Pero lo horrible no es morirse del coronavirus, lo horrible es morirse sin salvación. Si usted no sabe qué hacer, el solo hecho de estar mirando esta transmisión es lo primero que usted tiene que hacer. Es la respuesta, que usted pueda oír la palabra de Dios. Dios tiene una palabra, una respuesta, una solución para su problema. Pero lo primero que hizo Josafat cuando no sabía qué hacer, lo vemos en el versículo número 3 de nuestro texto. Dice la Biblia que Josafat, tuvo temor. Entonces él tuvo temor. Y dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Sabe que cuando no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos? Ahorita el hermano decía algo interesante. ¿Cómo nos cuesta humillarnos? Cómo el orgullo muchas veces nos lleva a cometer cosas desesperadas y cosas incorrectas. Si usted no sabe qué hacer, lo primero que usted tiene que hacer es humillarse delante de Dios. Eso de humillarse es reconocer que Dios es el soberano, es reconocer como Josafat reconoció que en nosotros no hay fuerza. Sabe que todas estas cosas que Dios permite en este mundo es para humillar a la gente. Generalmente el hombre es altivo, es orgulloso, es arrogante, es autosuficiente. Esta pandemia, hermanos, nos ha enseñado muchas cosas, y entre esas es que nosotros somos orgullosos y que realmente lo que tenemos que hacer es humillarnos a Dios. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. No me gozo por los enfermos, no nos gozamos por las muertes que están sucediendo, no, pero sí me gozo porque muchas personas han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Qué precioso tiempo. Qué buena obra que está haciendo la Iglesia Bíblica Bautista de Suba, teniendo cultos todos los días. Qué bendición, tanta gente que escucha la palabra, hermano. Es tiempo de que sus familiares que eran duros, que no querían escuchar del Evangelio, en este tiempo ellos oirán. En este tiempo ellos van a humillar su corazón. Mire, Josafat se humilló. Si hay algo que tiene que hacer el pueblo de Dios, si es algo que nosotros los siervos tenemos que hacer, es dejar tantas peleas, tantas divisiones entre nosotros y humillarnos delante de Dios. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos, hermanos, que humillarnos. Tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer es humillarnos. Tantas personas arrogantes, orgullosas, cuando tenían su trabajo, cuando tenían buena posición económica, cuando tenían su salud, no querían saber a Dios. Pero glorias sean dadas a Dios por este tiempo de pandemia, porque algunos perdieron su trabajo, ya no tienen excusa de congregarse, ya no tienen excusa de escuchar los mensajes por este medio. Ya tienen, qué bendición. Humíllese. La Biblia dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, que si nos humilláramos, queridos hermanos. Oh, que si buscáramos su rostro. Oh, que si invoquemos el nombre de Dios y oremos y nos convirtamos de esos malos caminos, de ese pecado. Oh, cuánta bendición vendría, a un avivamiento a nuestro país, que en las iglesias bautistas en Colombia podamos ver la mano de Dios. Él dijo: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dice la Biblia que Josafat se humilló. Dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, es tiempo de buscar a Dios en ayuno.
Hermano, nosotros los bautistas tenemos que orar, debemos ayunar. Hermano, en este tiempo donde Dios le ha permitido que usted esté en casa, que no pueda salir, hermano, ¿cuánto deberíamos humillarnos? Y en ese tiempo de humillación, orar y ayunar por las almas perdidas, por las iglesias, por los hermanos de nuestras iglesias, hermanos, por los familiares, por aquellos que están enfermos. O que si nos humilláramos. Pero número 2, mire lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Y ellos, dice la Biblia, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, versículo 9, si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, y mire lo que dice, subraye lo que dice, o pestilencia, o hambre. ¿Qué hicieron ellos? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Mire, Josafat no sabía qué hacer. Pero lo primero que Dios le guió a Josafat en este momento, que no sabía qué hacer, fue humillarse. Pero número 2, él no se quedó solamente ahí. Él se congregó con el pueblo. Qué hermoso, hermano, lo que estamos haciendo aquí hoy lunes. Qué hermoso, pastor. Gracias, pastor Freddy Nieto, por este tiempo que nos permite como iglesia para avivar nuestros corazones. Cuando usted no sepa qué hacer, hermano, lo primero que tiene que hacer después de humillarse es ir a la iglesia. Congregarnos, hermanos. Muchas veces estamos en problemas, no sabemos qué hacer, y lo más fácil para muchos es no ir a la iglesia. Lo llama al pastor y le dice, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Pastor, es que tengo este problema. Pastor, es que estaba enfermo. Hermano, eso es un error. Lo primero que usted tiene que hacer cuando se encuentre desesperado, cuando se encuentre en esta situación, es congregarse. Sí, yo sé que ahorita no nos podemos reunir en nuestros locales. Mire, pero qué bueno por estos medios. Qué bendición por el internet. Hace unos meses atrás muchos estábamos predicando en contra del Facebook y ahora tenemos que usarlo. Pero Dios, hermanos, tiene que cambiar las cosas para darnos enseñanzas profundas. Congreguémonos. Mire, un cristiano alejado del rebaño es un cristiano que está en peligro. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, para Josafat, hermano, lo que hizo, él estaba desesperado. Él dice que tenía miedo. La Biblia dice que él no sabía qué hacer y él fue a la iglesia. Él se desesperó, él fue a la casa de Dios. Mire el Salmo número 42. No vaya a perder este pasaje de segundo libro de Crónicas, pero quiero que usted busque el Salmo número 42, versículo número 4. Salmo 42, versículo número 4. El salmista escribe aquí algo muy interesante. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta donde, hermanos, hasta la casa de Dios, y entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista, hermanos, estaba en una situación difícil. Él tenía necesidad de Dios. Versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él tenía desconsuelo, él tenía una circunstancia difícil. No se sabe exactamente aquí qué es lo que él estaba pasando, pero él no se desesperó y lo que él hizo fue ir a la casa de Dios. En la casa de Dios, hermano, en la comunión con los hermanos, en estas transmisiones, Dios le va a hablar, Dios le va a consolar, Dios le va a dar, hermanos, una guía, Dios le va a dar una esperanza. Pero estando solo, hermano, no va a haber esperanza. Qué bendición. El salmista dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. No solamente, hermanos, Josafat, cuando no sabía qué hacer, se humilló. Número 2,
se congregó con el pueblo. Pero mire otra cosa que él hizo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Si usted no sabe qué hacer, si hay momentos en que usted se encuentra, hermano, en tinieblas, hay duda, no sabe qué hacer, mire, lleve estos pasos bíblicos y se lo aseguro que Dios le va a dar la respuesta, que Dios le va a dar la victoria. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia. Oh, qué bendición en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios por la Biblia. Dele gracias a Dios porque usted se encuentra en una iglesia bíblica, se encuentra en una iglesia donde le enseñan la palabra de Dios. Miren lo tercero que hizo Josafat, versículo número 14. Estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Miren lo que este hombre de Dios le dijo al pueblo de Judá juntamente con su rey Josafat. Y dijo: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, hermanos, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y mire, cuando Josafat recibió este consejo, luego él, hermanos, le transmitió este consejo al pueblo de Judá. Dice el versículo 20: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Así él le dijo: mire, no teman ni os amedrentéis delante de esta multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. De la misma manera que ellos lo hicieron, usted y yo también debemos hacerlo. Número 3, no solamente humíllese delante de Dios. Número 2, no solamente congréguese con el pueblo, esté unido con el pueblo de Dios, sino número 3, confíe en las promesas de Dios. Creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice: creer en sus profetas y seréis prosperados. Miren, él le dijo a Josafat, le dijo: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En estos momentos de duda, hermano, hermana, lo que usted tiene que hacer es confiar en las promesas. Aquí es donde se aplica todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que nos han enseñado en nuestra iglesia. Tenemos que ir a la Biblia para que Dios nos dé fortaleza. Dice que Josafat le dijo al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. Hermano, en nuestro Dios hay seguridad. En nuestro Dios hay fortaleza. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él prometió, Él nos dijo a nosotros que nos cuidaría. No se desespere, hermano, no se angustie, confíe en el Señor. Pero hay algo que dice aquí también: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero hay otra cosa que dice el versículo 20: creed a sus profetas y seréis prosperados. No hay algo más hermoso, hermanos, que ser humilde y pedir consejo de algún maestro. Pedir consejo a su pastor. Cuando usted no sabe qué hacer, jovencito, cuando usted no sabe qué hacer, jovencita, cuando no sabe cuál va a ser su vida de aquí en adelante, hable con los que saben. Pida consejo a su padre, a su madre. Ahí está su pastor. La Biblia dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La Biblia dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros afirman. Cuando usted pide consejo, hermano y hermana,
usted está confiando en el Señor. Usted no está confiando en sus propias fuerzas. Mire, con todo el respeto, y no quiero ser controversial, hermano, no vaya a un psicólogo, vaya a su pastor. El psicólogo no le va a enseñar la Biblia. El consejo de Dios, como dice Hechos capítulo 20, todo el consejo de Dios es lo que usted y yo necesitamos. ¿No ve que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Los proverbios, hermanos, son para adquirir sabiduría. Qué bendición es tener un pastor, un hermano, un líder de jóvenes, una hermana maestra del bien en nuestra iglesia que nos enseñe. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Qué bendición la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Confía en Dios. Y eso de confiar en Dios, ese es confiar en lo que Él ha dicho. Él prometió estar con nosotros. Él prometió suplir nuestras necesidades. Él prometió responder nuestras oraciones. Él prometió perdonar nuestros pecados. No es nuestra batalla, sino la de Dios. Pero mire algo más que sucedió aquí en este tiempo. Vea el versículo número 18 de nuestro texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Hermano, usted debe estar gozoso de estar en la palabra de Dios. La Biblia produce alegría. Dice segundo de Crónicas 20, 18, dice: entonces Josafat se inclinó a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron, hermano? Adoraron a Jehová. Lo adoraron a Él. Versículo número 19. Dice la palabra de Dios: y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creen en Jehová vuestro Dios. Mire, sabe que muchas veces somos tentados en estos tiempos difíciles a quejarnos. Somos tentados a amargarnos con Dios. Pero ¿por qué perdí el trabajo? ¿Pero por qué este aislamiento, hermano? ¿Sabe? Josafat estaba en grandes problemas, pero él no hizo esto. Él se humilló. Número 2, él fue a la iglesia, se congregó, estuvo en comunión con otros, él no se aisló. Número 3, confió en el Señor, pero alabó y adoró al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos en este tiempo, en lugar de cantar a Dios, de alabar a Dios, se la pasan quejando, se la pasan chillando, en lugar de darle gracias a Dios? Ellos alabaron a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo implica las buenas y las malas. Con coronavirus o sin coronavirus, con trabajo, sin trabajo, con salud o sin salud. Hermano, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Está usted contento, hermano? Sonría, que Cristo le ama, hermano. Lo que tenemos que hacer en estos tiempos, cuando no sabemos qué hacer, no es quejarnos, no es murmurar unos a otros, no, es alabar y adorar el nombre del Señor. Me acuerdo cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, después de ser azotados con cepo en sus manos, y dice que pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Si hay algo que me parece bien interesante y bien alegre, son las alabanzas del pastor Freddy. Son bien alegres. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Cantar a Dios en la casa, en el baño, en el carro. No importa que nos digan que estamos locos, hermanos. Estamos locos por Cristo. Qué bendición adorar y alabar. Ellos alabaron a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ustedes cantan bueno, hermanos. En cambio nosotros cantamos bien y se escucha mal. Pero queremos alabar a Dios.
Hermano, alabe a Dios. Cuando usted no sepa qué hacer, alabe a Dios. Glorifica a Dios. Gócese en el Señor, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Le pregunto, ¿tiene usted un himnario en su casa? ¿Tiene buena música en su casa? Hermano, Josafat cantaba, Josafat adoraba, alababa a Dios. Qué bendición es cantar a Dios. No importa la situación que estamos, Señor, aquí estamos para darte la gloria y la honra a ti. Pero hay una cosa más que hicieron ellos, algo que nos cuesta muchas veces. Vea el versículo número 17 de nuestro texto. Estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Vosotros paraos y estad, ¿qué dice? Quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ayúdenme con el bosquejo. ¿Qué debemos hacer cuando no debemos hacer? Número 1, se humilló delante del Señor en oración. Número 2, se congregó con todo el pueblo. ¿Qué más hizo Josafat? Número 3, confió en el Señor, en sus promesas, en los siervos de Dios. Número 4, ¿qué más hizo Josafat, hermanos? Alabó y adoró al Señor en su corazón. Y número 5, y finalmente, esperó en el Señor. Él dijo: estad quietos y ved la salvación. ¿Sabe? Yo he aprendido algo, hermanos, en mi corta vida cristiana, que cuando yo no sé qué hacer, no hago nada. Porque cualquier cosa que usted haga cuando no sabe qué hacer, empeorará la situación. Esté quieto. Hay un versículo que me ha ayudado mucho, hermanos, en el ministerio. Y qué bendición, hermanos, servirle a Dios. Qué bendición es hacer su obra. Pero no es fácil. Hay ataques, hay pruebas, hay escasez, hay enfermedad, hay ataques de los de adentro, de los de afuera. Pero sabe, hermanos, es hermoso lo que dice el Salmo 46:10. Es un salmo que ha sido de mucha bendición para mí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se desespere, no se angustie, espere en Dios. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto anhelamos volver a nuestra iglesia, cierto? ¿Cómo le hace falta estar en la iglesia? Abrazar al hermanito, saludar al pastor. ¿Cómo extraña, no, hermanos? Pero bueno, Dios tiene todo bajo control. Sigamos así. Esperemos que Dios tiene el control. Sigamos recibiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Sigamos congregándonos, pero esperémonos. Pero ¿cómo nos cuesta esperar, no, hermanos? Todo queremos de inmediato. ¿Cuántos en este tiempo el Señor los puso a esperar? Se quedaron sin trabajo. Les tocó cerrar los negocios. Qué bueno es esperar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuánto nos cuesta estar quietos? Tranquilícese, hermano. Dios tiene el control. Dice: seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. ¿Sabe, hermanos? Tenemos que esperar. Tenemos que descansar en Dios. Él tiene el control. Y déjeme darle una buena noticia. Él todavía está en su trono. Él está allí. Él tiene, como cuando los discípulos estaban en la barca y vino una gran tempestad, pero el Señor dormía. El Señor estaba tranquilo. Y vienen los discípulos y: Señor, ¿no miras que perecemos? Y el Señor: tranquilos, todo está bajo control. Y reprendó los vientos, y dice que después de eso vino grande bonanza. Dios tiene todo bajo control. Dice el Salmo número 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si hay alguien en esta noche
que no tiene la seguridad de su salvación. Y Dios le ha permitido estar en una situación desesperante. Qué hermoso escenario, la desesperación, la angustia, porque es el momento especial que Dios permitió para que usted hoy estuviera escuchando esto. Si usted no sabe qué hacer, lo que usted tiene que hacer es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y queridos hermanos, cuando usted no sepa qué hacer, ya sabe qué hacer. Cuando hacemos exactamente lo que el Señor nos dice, con seguridad vamos a tener la victoria, vamos a obtener la bendición. Mire lo que dice el versículo 22 de nuestro texto para terminar. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios tenemos! Hace cosas que nosotros ni imaginamos. Algunos dirán, pero ¿cómo me va a sacar de este problema, de esta situación? Dios sabe cómo. Mire la forma que Dios los bendijo, versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos, dice, en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafá y su pueblo, viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Hacía unos pocos momentos él estaba desesperado y no sabía qué hacer. Él tenía miedo, pero él hizo lo correcto. Él se humilló, él se reunió con el pueblo de Dios. Él confió en las promesas del Dios Todopoderoso. No se amargó, sino que alabó y adoró a Dios. Esperó que Dios obrara, esperó en el Señor, y vea la tremenda bendición. No solamente Dios destruyó su enemigo, y déjeme decirle que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, Dios tiene el control. Él ha vencido nuestros enemigos en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria y la honra, pero haga lo que Dios le está mandando hacer. Versículo 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que significa bendición. Cuando usted hace lo que Dios dice, Dios lo va a bendecir. Pero cuando usted es sabio en su propia opinión, cuando usted hace exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia, no va a haber bendición, mi querido hermano. En este tiempo debemos ganar almas. En este tiempo es cuando más la gente está receptiva para escuchar la palabra de Dios, para entregar un folleto de la palabra de Dios, para llevar el mensaje por estos medios, por el WhatsApp, por el Facebook, por el YouTube, por cada llamar a los familiares y hablarles del evangelio por teléfono. Necesitamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Versículo 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo estaban, hermanos? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén. La fiesta siguió, hermanos, con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y reinó, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ya lo sabe. Humíllese delante de Dios, congréguese con el pueblo,
Confíe en las promesas de Dios. Alabe a Dios, no se amargue, no critique, no pelee con Dios, adórelo y espere que Dios le va a bendecir. Vamos a orar, hermanos. Si Dios le ha hablado, yo le voy a pedir el favor que incline su rostro. Si usted ha estado desesperado, si usted ha cometido errores, hoy puede volverse a Dios y decirle: gracias, Señor, porque lo tengo bien claro. Gracias por la Biblia. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: Señor, gracias. Yo quiero, mire, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. ¿Por qué no se humilla en este momento? Josafat se humilló, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Por qué no humilla su rostro hoy? ¿Por qué no adora a Dios? ¿Por qué no le da gracias a Dios? ¿Por qué no le pide perdón por su incredulidad? ¿Por qué no le pide perdón por alejarse de la iglesia? ¿Por qué no le pide perdón por desesperarse, angustiarse, dudar de su provisión y no esperar en Él? Señor, bendice este tiempo de invitación. Cuánto te suplico, Señor, que uses estas palabras para que tu pueblo pueda tener tranquilidad, para que tu pueblo en estos tiempos, Señor, se fortalezca en tu poder, para que tu pueblo confíe en ti, Señor, para que cada siervo, Señor, cada pastor, cada ministro del evangelio, así como hizo Josafat, nosotros podamos hacer igual. Para que podamos ver la bendición, para que podamos ver un pueblo, una iglesia gozosa, Señor, una iglesia que alaba, que adora, que sirve a ti, Señor. Bendice este tiempo. Y quiero hacer una invitación especial. Si usted está desesperado y no sabe qué hacer, antes de hacer estas 5 cosas que acabé de predicar, lo que usted tiene que hacer primero es ser salvo. Pero ¿cómo ser salvo, pastor? Mire, si hay alguien que me escucha que no tiene la seguridad de ir al cielo, este día es el día de su salvación. Este es el día en que usted debe escuchar cómo puede ser salvo. ¿Quiere usted ser salvo? Número 1, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo segundo que debe saber, no solamente que usted es pecador, sino que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si llega a morir sin salvación, usted va a ir al infierno. Pero la buena noticia, número 3, es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted. Si usted no sabe qué hacer, número 4, debe poner su fe en Cristo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué buena noticia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no tiene esa seguridad de su salvación, lo que tiene que hacer hoy es recibir a Cristo. Voy a invitarle a usted que no tiene la seguridad de ir al cielo, que por favor repita conmigo esta oración, que usted pueda decirle al Señor con sus propias palabras que le salve. Quizás le pueda ayudar esta oración que le voy a guiar. Si usted no tiene la salvación, está en peligro, y de nada le sirve que siga viviendo en esta vida sin Cristo. Oremos, dígale hacia Dios, dígale: Dios mío, yo reconozco que soy pecador. Dígale que merece ir al infierno. Dígale que hoy se arrepiente y que cree en el Señor Jesucristo. Dígale: creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Hoy le recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Si usted hizo esta decisión por Cristo, comuníquese por este medio, por este Facebook, y alguien le va a contactar
Si usted necesita ayuda espiritual, mire, no dude en comunicarse con nosotros. Usted puede escribir por esta página de Facebook a la Iglesia Bíblica Bautista de Suba y alguien se va a contactar con usted y le va a seguir enseñando la palabra de Dios. Sepa que les amamos y que Cristo le ama más y que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Terminemos, hermanos, con un tiempo de oración, con un tiempo de agradecimiento. Señor y mi Dios, estamos muy agradecidos por lo bueno que tú eres. Señor, bendice estas palabras en el corazón de los que oyeron. Señor, que estas palabras queden escritas en los corazones de mis hermanos y que las remaches en sus mentes y que no se olviden. Que cada persona que oyó hoy el Evangelio hizo una decisión de fe. Te suplicamos que obres en ellos una salvación, un nuevo nacimiento. Bendice esta preciosa iglesia y bendice esta preciosa semana de conferencia, de cultos. Usa a cada pastor. Usa, Señor, a cada uno de los pastores que va a estar compartiendo tu palabra. Bendice la próxima semana de conferencia de las sendas antiguas y gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Les amamos y estamos para servirles. Hasta pronto.